Hola, ¿qué tal? En este video lo que vamos a ver son técnicas de conteo, pero ya vamos a ver todas las que hemos analizado en videos anteriores, el principio aditivo, el principio multiplicativo, el factorial, las combinaciones y permutaciones, en donde a veces incluiremos también el diagrama de árbol. Todas estas técnicas las estaremos aplicando en diferentes ejemplos o ejercicios y vamos a ver que se pueden aplicar distintas y vamos a estar llegando al mismo resultado. Todo depende de cómo tú lo quieras, cómo se te haga a ti más fácil de entender. Bien, vemos este primer ejemplo donde me dice cuántas representaciones diferentes serán posibles formar si se desea que consten de presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal. O sea, son 5 representantes. Esta representación puede ser formada de entre 25 miembros del sindicato de una pequeña empresa. Entonces, pues por principio multiplicativo, algo como lo que trabajamos con los ejemplos de las placas, es pensar en que vamos a seleccionar a 5 personas y entonces pues primero vas a seleccionar a una, pero tienes 25 personas para seleccionarlas, ¿sí? Y luego vas a seleccionar, ahí está el presidente, ya que seleccionaste al presidente entonces vas a seleccionar al secretario, pero quedan 24 personas para poder elegir, ya que elegiste a presidente y secretario. Para elegir al tesorero, que es la tercera persona, pues te quedarían 23, para el primer vocal, pues así como ya lo estás pensando. Y entonces lo que tendrías que hacer es multiplicar estos 5 valores y ahí tendrías resuelto aplicando el principio multiplicativo. Si haces esa operación, te dan 6.375.600 maneras de formar esta representación del sindicato. Por fórmula, ¿cómo sería? Pues aquí es importante identificar que sí hay diferencias entre cuando eliges cada uno de estos 5, ¿sí? Puedes elegir a los 5, pero si hay diferencias en cómo les asignes su puesto, entonces sí importa el orden. Por lo tanto, por fórmula sería elegir entre si aplicas combinación o permutación, pero como sí importa el orden, entonces te quedas con permutación. Aplicando la fórmula, n, que es el total de miembros, son 25, de ahí vas a elegir a 5. Entonces r vale 5 y tu fórmula quedaría 25 permutación 5. Si lo resuelves, si lo buscas resolver con la fórmula, como vimos anteriormente, escribiendo el 25, luego aplicando la tecla en tu calculadora que dice NPR, luego el valor de 5, lo tecleas, el igual, y llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces ahí estamos viendo las dos maneras de poderlo resolver, ¿sí? Otra podría ser empezar a pensar en un diagrama de árbol, ¿no? Donde tienes 25 opciones, pero ya que tienes 25, ya que eliges a uno, entonces para elegir al siguiente te van a quedar ramitas de 24. Y luego ya que eliges a 2, te quedan ramitas de 23, todas ellas de 23, ¿sí? Trazar todo el diagrama pues sí sería complicado, pero pues sí te puede dar una idea que este es parte como de un proceso en el que eliges uno y después eliges el otro y después y ese y. Recuerda que vimos que es parte del principio multiplicativo y que indica pues eso, multiplicación. Bien, veamos este otro ejemplo que dice ¿cuántas maneras diferentes hay de asignar las posiciones de salida de 8 autos que participan en una carrera de Fórmula 1? En una carrera. Considera que las posiciones de salida de los autos participantes en esta carrera son dadas totalmente al azar. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes puedes asignar la salida? Obviamente los 8 autos van a salir, ¿sí? Pero es decir, de cuántas maneras diferentes puedes acomodar esos 8.
Pensando por principio multiplicativo, pues ya aquí te estoy adelantando, dando tips para estos ejemplos, es pues que al inicio tienes una ramita con los 8, ¿sí? Con las 8 opciones, y ahí está como la primera posición. Puedes elegir cualquiera de los 8. Ya que acomodas a un auto, entonces la siguiente posición puede ser ocupada por 7 autos, porque uno ya está acomodado y me quedan 7 que puedo elegir para acomodarlos. Y así sucesivamente, de tal manera que al final estaríamos acomodando pues todos los autos y te quedaría resolver esta por principio multiplicativo. Y recuerda que este también equivale a con el factorial de un número. ¿Sí? También lo puedes resolver como 8 factorial y el resultado de este son 40.320 formas en que puedes acomodar a esos 8 automóviles, asignar las posiciones de salida para esos autos. Por fórmula, pues aquí te queda definir si es importante o no el orden. Podríamos estar utilizando combinaciones o permutaciones. Si no importa el orden, pues eso quiere decir que tienes 8 autos y vas a elegir los 8 y no te importa el orden en que los acomodes, y eso es incorrecto. A ti sí te importa el orden en el que los vas a acomodar, entonces por eso se trata de una permutación. Aplicando la fórmula, entonces sería 8 permutación 8. Aquí, aunque R es igual a N, sí se puede aplicar esta fórmula y ahorita que lo teclees y lo resuelvas, te vas a dar cuenta que te da exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Estamos viendo alternativas para la solución. ¿Sí? Y la otra alternativa te decía que era, por ejemplo, con el diagrama de árbol, ver una ramita de 8, después de esa ramita vienen ramitas de 7 para cada una de ellas, después seguirán de 6, etc. Y llegamos a la otra que pudiera ser una opción más. Vamos a ver el inciso B. ¿Cuántas maneras diferentes hay de asignar a los primeros 3 premios de esta carrera? Es decir, de estos 8 automóviles que van a salir a competir, tú vas a seleccionar a los 3 primeros. Pero obviamente que sí importa el orden en el que selecciones. No va a dar lo mismo, te vas a seleccionar 3 de esos 8, pero sí importa el orden, porque no es lo mismo que, o sea, que gane el primero o el segundo o el tercer lugar, ¿no? Entonces sí interesa el orden. Por principio multiplicativo, bueno, pues pensaríamos en que tengo 8 autos y elijo a uno de esos 8, entonces tengo 8 opciones, ¿sí? Después de que elijo uno de esos 8, me quedan 7 por elegir a uno más. Y para el tercer lugar, pues ya, como ya elegí 2, entonces me quedarían 6 opciones. Y ahí terminaría utilizando mi principio multiplicativo, porque solamente estoy seleccionando a los primeros 3 premios de la carrera. Entonces el resultado de este, por principio multiplicativo, sería 8 por 7 y por 6. Y eso me da 336 maneras diferentes en seleccionar a los primeros 3 lugares. Ahora por fórmula, pues sería lo mismo, indicar si es combinación o permutación. ¿Te importa quiénes son esos 3? ¿Va a haber alguna manera de que te interese quién es primero, quién es segundo, quién es tercero? O sea, de que te importe el orden. Pues sí, sí te importa el orden, entonces por eso será una permutación. Aplicando entonces la fórmula, sería 8 permutación 3. Y el resultado para este te tendría que dar exactamente lo mismo, 336. Y vamos a ver el último inciso. Para este ejercicio dice que cuántas maneras diferentes hay de asignar a 3 pilotos al podio en esta carrera. ¿Sí? Es decir, los 3 pilotos que van a subir al podio. Entonces aquí no está haciendo como diferencia
entre quién es primero, quién es segundo y quién es tercero, sino que nada más tienes que elegir a 3, en un caso de que se pudiera elegir, no sé por qué llegaron primero, pero bueno, los 3 que van a subir al podio. De eso estamos hablando. Entonces, hablando de esos 3 que suben al podio, no habría diferencia en quién sube primero, quién sube después. Estamos hablando simplemente del conjunto de esos 3. Entonces, de los 8 autos se eligen 3, pero aquí ya no me importaría el orden. Entonces, si estamos comparando, o más bien tratando de identificar si usar combinación o permutación, pues en este caso sí estaríamos utilizando combinaciones, porque lo único que me interesa es saber los 3 que van a subir al podio y no me interesaría el orden en el que están subiendo. Y por eso no es permutación. Entonces, ahora trabajaríamos con la fórmula de combinaciones y aplicarías 8, combinación 3, y ya habíamos mencionado que te da un resultado menor, ¿sí? Porque nada más estás viendo el conjunto de 3 que seleccionaste. Aquí el resultado sería 56. Si aparte de ver los 3 que has seleccionado, ves en qué orden los puedes acomodar, pues por eso te daría 336. Porque después de que tengas esos 3, puede ser distinto orden y entonces te darían más en el caso de la permutación. Y vemos un último ejemplo. ¿Cuántas maneras hay de asignar las 5 posiciones de juego de un equipo de básquetbol si el equipo consta de 12 integrantes? Entonces ahora estamos hablando de 12 integrantes donde se asignan las posiciones de juego en el equipo de básquetbol. Te voy orientando y te puedo decir que puede ser por fórmula, pero aquí tienes que identificar, si lo vas a hacer por fórmula, tienes que identificar si se trata de una permutación o de una combinación. ¿Sí? Piénsale un poquito cuál de las dos podría ser. Entonces, combinación sería si de 12 integrantes voy a elegir a 5 para darles un vaso de agua. ¿Sí? Ahí no me importaría el orden, si no sé que a los 5 les voy a dar un vaso de agua. Pero si me están hablando de asignar posiciones, pues no es lo mismo el que trabaja de poste, el que trabaja, el que mueve la pelota, etc. Hay posiciones distintas. Entonces, sí importa el orden en el que acomodes a esos 5 que vas a seleccionar. Estaríamos entonces hablando de permutaciones. ¿Sí? Y permutaciones siempre va a tener que ver con el principio multiplicativo. Por lo tanto, entonces, si aplicas por fórmula, sería n, que son 12, permutación 5. Y si lo ves en tu calculadora, te da 95.040. Pero también, pensándolo como principio multiplicativo, pues sería que tienes 5 posiciones y al inicio eliges a 1, ¿no? De esos 12, ya que elegiste a 1, te quedan 11 para elegir otra posición, 10, 9, 8. Y entonces también el resultado de esta multiplicación te da el mismo resultado, 95.040. El otro inciso. B dice, ¿cuántas maneras hay de asignar posiciones de juego si una de ellas solo puede ser ocupada por Uriel? ¿Sí? Entonces, de esas posiciones, ya tú tienes a uno que ya entra de cajón y ya es inmovible, ¿no? Pensando por principio multiplicativo, algo como lo que acabo de resolver, bueno, podría pensar entonces en que ya tengo una de las posiciones, ya está Uriel ahí, ¿sí? Y entonces las otras 4 posiciones tengo que ver a quién acomodo. Ya acomodé a Uriel, ya no tengo a 12 integrantes, ya me quedan 11, ¿sí? Ya acomodé a Uriel y a otro más, pues ya acomodé a 2, me quedarían 10 en la siguiente opción y así en las otras 2. Así sería por principio multiplicativo.
El resultado de esta pues te da 7.920 opciones. Obviamente menos opciones porque ya acomodaste a Uriel y eso te queda nada más 4 posiciones más por asignar. Este mismo inciso, ¿cómo lo podríamos resolver por fórmula? Pues lo mismo, primero vas a definir si se trata de una combinación o permutación. Y ya te decía hace un rato que si estás utilizando el principio multiplicativo, eso quiere decir que sí importó el orden. Entonces se trata de una permutación, ¿sí? No nada más es elegir a Uriel y los otros 4 integrantes, sino que te importa esos 4 integrantes, cómo los vas a acomodar, entonces sí importa el orden. Si ya elegiste a Uriel, entonces ya nada más tienes que elegir a 4 integrantes, pero no tienes a 12, tienes a 11. Esto sería entonces por fórmula 11 permutación 4. De los 12 que tenías, ya no estás contando a Uriel, por eso son 11 ahora. Y de los 5 que tenías que acomodar, pues ya acomodaste a Uriel. Ahora te quedan 4 posiciones más por asignar, ¿sí? También si revisas el resultado de esta, te tiene que dar lo mismo de 7.920 formas. El último inciso que vemos de este ejercicio es cuántas maneras hay de que se ocupen las posiciones de juego si es necesario que una de ellas esté Uriel y en la otra esté Omar. Pues muy parecido al anterior, solo que ahora son 2 posiciones las que ya están ocupadas, o 2 espacios, o 2 integrantes que ya he elegido, y entonces me falta completar el equipo para tener las 5 posiciones. Pues por principio multiplicativo, ya te lo puedes ir imaginando, ya tienes la posición de Uriel y la posición de Omar, ya están ellos acomodados. Le pongo 1 porque es una opción, ¿sí? Nada más hay un Uriel y hay un Omar Luna. Y después, para la siguiente posición, ya no tengo 12 jugadores, sino tengo 10. Después nada más tengo 9 y después nada más tengo 8. Y entonces el resultado de estas nada más son 720 formas para elegir a los otros 3 jugadores o posiciones. Y por fórmula, pues también algo parecido a lo que trabajamos anteriormente, pero aquí son 2 posiciones las que ya tengo. Entonces de los 12 jugadores, ahora nada más tengo 10 para elegir. Es permutación también, seguimos hablando de orden. Y de las 5 posiciones que tengo que asignar, ahora solamente puedo asignar 3. Y si revisas, pues el resultado es el mismo. Muy bien, hasta aquí dejamos este video. Y pues como siempre, espero que todos los videos, todo el trabajo que yo hago, pues te sirva y lo aproveches. Cuídate mucho, nos vemos pronto.